Bienvenidos a Mente de Hacker, un espacio para personas curiosas que les gusta mejorar procesos. Hoy desde un espacio distinto estamos en las instalaciones de The Content Factory, una plataforma de mi hermano Helio Bourdier, aquí en la Rómulo, en la oficina de pinturas Chrismar. Pase por aquí que de verdad que le va a gustar las instalaciones para montar su propio podcast. Meta mano ahí. Bueno, hoy tenemos un invitado que para mí es un hermano, alguien que yo aprecio mucho, que respeto, que admiro, que la vida, gracias a los modelos de las Naciones Unidas, vía la universidad, me regaló. Alguien que a través del tiempo se ha ganado, se sigue ganando mi cariño y mi respeto por su conocimiento, por su sabiduría, siempre está aprendiendo cosas nuevas y tiene una particularidad que fue la que a mí me impactó. El tigre habla como 7 idiomas. Arriba de eso escribió para mí uno de los libros más impactantes que ha escrito un dominicano. Yo le llamo el libro para hackear la mente. Vamos a darle la bienvenida a Riquelme Valerio, Champion. Gracias, Bienvenido, Champion. Gracias por esa introducción. Tú El sabes hombre que de los idiomas. el cariño es recíproco. Gracias, Champion. Y gracias por la invitación a tu programa y por darme esta chance de aportar valor a tu audiencia. Gracias, Champion. Sabemos que tú eres bien ocupado. Gracias por estar aquí en este espacio de Mente de Hacker. Yo te considero como un hacker de la mente, porque tú trabajas con algo que es un poquito extraño, la neurociencia. Antes de conocer la neurociencia, tú puedes decirme quién tú eres para que la gente del podcast te conozca, para que conozca al hacker de la mente, Riquelme Valerio. Claro que sí. Bueno, Riquelme Valerio es un apasionado de los idiomas. He estudiado ya 6 idiomas. Soy consultor en neurociencia educativa, coach neurolingüístico, escritor, autor del libro La ciencia de aprender idiomas y autor también del libro Cómo seducir el cerebro en tus capacitaciones. Y bueno, también tengo mucha experiencia en lo que es capacitación corporativa a nivel internacional. Tú tienes una venita de emprendedor también. Claro, desde chiquito. La sangre de Sí. emprendedor siempre la he Yo tenido. creo, no sé si mal recuerdo que yo te vi como en la revista de Forbes. Oh, sí, sí. La revista Forbes RD me reconoció como una de las 30 promesas de negocio de República Bárbaro. Dominicana. Qué duro, Champion, qué duro. ¿Qué es la neurociencia? Porque parece como algo una palabra difícil de entender. Y cuando hablamos del cerebro, estamos hablando de un órgano que es súper complicado e Sí. interesante. Pero, ¿qué es la neurociencia? Y considerado el órgano más extraordinario del universo Wow. por su complejidad. Pero fíjate que yo me encargo siempre de aterrizar y simplificar esta información. Ujú. Las neurociencias son las ciencias que estudian el funcionamiento del cerebro. Entonces, se combina con otras áreas. Hay muchas áreas que se están beneficiando de este conocimiento. Por ejemplo, cuando combinamos psicología con neurociencia, en neuropsicología, donde se trata de entender cómo funciona la conducta humana. El marketing se combina con neurociencia, de ahí nace el neuromarketing. Y de ahí también las neuroventas, que buscan cómo entender cómo funcionan esos procesos subconscientes que pasan por la mente del consumidor para tomar la decisión de compra. O sea, la neurociencia básicamente te ayuda a aprender y a seducir al cerebro de una manera, digamos, más atractiva para que pueda entender algo. En el caso de neuromarketing, sí. Pero en el caso de educación, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, de ahí nace la neuroeducación, que busca sencillamente entender cómo funciona el aprendizaje en el cerebro y cómo los docentes pueden tomar esa información y mejorar su resultado en el aula. Tú sabes que en el mundo del hacking, la ingeniería social, básicamente lo que busca es poder seducir la mente de la víctima para poder incitarle información. Podríamos decir que esto de neurociencia es una forma como de hackear la mente de alguien para que aprenda una cosa o para que me pueda comprar un producto. Se pudiese socialmente llamarle así. Cuando lo combinamos con neuromarketing, lo que buscamos no es manipular la mente del consumidor, sino persuadirla. Hay una diferencia grande entre esas dos cosas. Mira qué interesante. O sea, si yo te digo a ti de qué color son las nubes, Ajá. ¿de qué color es la nube? Azul, blanca, sí. Blanca, ¿verdad? Ujú. ¿De qué color es la hoja de maquinilla? Blanca. ¿De qué color es esa luz que está ahí? Blanca también. ¿Qué bebe la vaca? En su mayoría, Sí. la gente responde No, también. ¿de qué bebe la vaca? El pasto, ¿tú quieres decir? Okay. No, la vaca toma algo. ¿Qué bebe? La leche. No bebe agua.
Entonces, yo te manipulé para que tú me dieras la leche Mm. en base al color blanco. Eso no es relacionado a la neurociencia, porque yo te manipulé. Eso es ingeniería social. Cuando hablamos de manipular es a través del engaño, es de la mentira. Cuando hablamos de persuadir, hablamos de utilizar argumentos que nos beneficien, que tú tomes una decisión que nos Ujú. beneficia a ambos, pero en la manipulación solamente me beneficio yo. Entonces, lo que busca el neuromarketing es persuadir al consumidor para que tú compres mi producto. O sea, que esto pudiese ser usado para la educación. Sí, En una época donde el currículum de los colegios, las universidades, todo el mundo dice que está carente de, de temas interesantes y actualizados, pudiese ser utilizada la neurociencia. yo no diría que puede ser utilizada. Yo diría que la neuroeducación va a revolucionar el sistema educativo completo de No, pero, cualquier país. wow. ¿Y cómo se aplicaría? Bueno, los docentes, por ejemplo, pueden beneficiarse muchísimo de eso. Lo que hay que entender primero es que como la neuroeducación estudia cómo aprende el cerebro, ya hay muchos estudios científicos que han evidenciado cómo facilitar y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Te voy a poner un ejemplo. En la neuroeducación se estudia diferentes tipos de elementos como la emoción, la atención, cómo influye, por ejemplo, el estrés, cómo potencializamos la memoria. Y la parte emocional es una de las grandes áreas más estudiadas, porque no solamente potencializa tu memoria, sino que hay una frase, por ejemplo, que dice que el ser humano no es un ser racional, Ujú. sino un ser emocional que razona, porque primero somos seres emocionales. Todo lo que tiene carga emocional es mejor recordado. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué tú cenaste o almorzaste hace 2 semanas? Ah, no recuerdo, ¿no? ¿Y dónde tú estabas cuando impactaron las Torres Gemelas hace 20 años? Bueno, yo estaba en la escuela, saliendo de la escuela en ese momento. Y En por, Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal. tú recuerdas dónde estabas y Claro. recuerdas todos esos detalles. Sí, sí, Pero claro que sí. hace más de 20 años Bastante, eso. ¿Y por qué bastante. tú no te acuerdas algo que tú hiciste hace 2 semanas y sí te acuerdas algo de hace 20 años? Mira qué interesante. Porque tuvo un impacto emocional en ti. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que el docente tiene que siempre presentar su contenido con una carga emocional, pero sobre todo que los estudiantes vean relevancia emocional en el contenido. Y fíjate que eso, han habido muchos estudios sobre esto, y es que la información que tú recibes antes de ir a la corteza cerebral, donde se transmite, donde se procesa la parte ya cognitiva o racional, Ujú. primero pasa por el lóbulo frontal, por la parte donde se manejan las emociones. O sea, Wow. primero somos emocionales y después somos racionales. Y el docente estudia, debe siempre, no solamente adaptar el contenido al estudiante, sino cómo yo puedo despertar el interés por aprender. Hay una frase que dice que la educación o el aprendizaje debe ser deseado, nunca impuesto. Y hay una diferencia entre la educación tradicional y el docente. Ahora no se ve como antes. Si tú ves una aula de clase, por ejemplo, hace 100 años, tú ves el mismo formato. El profesor es el protagonista, el rey del salón de clase. Y los estudiantes son un número. Y tienen que aprender un contenido estandarizado. En la neuroeducación no. Los estudiantes son los héroes del salón de clase, son los protagonistas. El profesor adapta el contenido hacia los estudiantes y miran a cada estudiante como un cerebro diferente. Deben entenderlo, deben conocer sus aspiraciones, deben conocer sus motivaciones. Yo recuerdo, Víctor, y te lo comparto, una imagen que vi en las redes sociales de una madre hablando con un psicólogo escolar, diciéndole, mira, mi hijo lo que se la pasa es haciendo dibujitos y no quiere atender a clase, no quiere estudiar su matemática. Y dice el psicólogo escolar, es un claro caso de déficit de atención y tira el dibujo. Y se ve el dibujo en el zafacón con la silueta perfecta de la Mona Lisa. Wow. Y tú dices, wow, pero este es un claro ejemplo de que ese niño no es que su habilidad son las matemáticas, son las artes. Entonces, la educación tradicional, yo no sé a cuánto Picasso ha matado, a Aquí. cuántos Picasso han dejado de existir por querer que el estudiante se adapte al contenido y no estudiar cuáles son sus verdaderas pasiones y habilidades. Mira qué interesante, pero con eso como que le ponemos un poco la vara alta a los profesores actuales, porque nadie está capacitado para, de manera individual, hacer como ese análisis. La psicología actual
los psicólogos de las escuelas, cada escuela y colegio tiene comúnmente uno, dos, tres psicólogos. ¿Están preparados para manejar la neurociencia? Esto está en pañales aquí. Fíjate que en países desarrollados, cuando hablamos, por ejemplo, de España, cuando hablamos de Argentina, Chile, realmente la neuroeducación es más frecuente, más popular y hay muchos expertos que se están especializando en esta área, pero en países desarrollados, realmente eso está en pañales. Son muy pocos los que estamos promocionando este conocimiento. O sea, tú eres innovador en este tema, en esta área aquí en República Dominicana. Sí, podría decir que soy uno de los primeros, porque tú no ves, por ejemplo, en la calle o en programas a personas hablando de neuroeducación. Es muy raro, pero el impacto que tiene en el proceso de enseñanza es grandísimo. Te voy a poner otro ejemplo. La neurociencia educativa estudia, por ejemplo, los focos atencionales. Ujú. Cuando tú estás estudiando algo, la atención que tú utilizas se llama atención ejecutiva. Se llama así porque es consciente. Nos dice que tú puedes mantener la atención en su más alta capacidad en los primeros 10 minutos. Después de ahí, entonces, empieza un pico y después de los 45 minutos, ahí es que se termina de perder. Ujú. ¿Qué puede tomar el docente con eso? Bueno, entonces cada 45 minutos yo Un receso. un receso, una dinámica, algo que me ayude a recuperar la atención del Una especie estudiante. de técnica de Pomodoro. Claro, y hay que fomentar la novedad. Los docentes tienen que entender que un salón de clase es como si fuera un salón oscuro, completamente negro. Cuando tú estás en un salón así, que tú ves una luz en una esquina, ¿qué tú haces? Mira la luz. Mira la luz. El docente tiene que entender que debe ser la luz en un salón oscuro y siempre buscar la forma de generar la atención y crear novedad para que los estudiantes puedan entonces ya focalizar su atención y aprender mejor. ¿Y qué te llamó la atención para tú estudiar esto? O sea, ¿por qué? Porque yo recuerdo que tú lo que eras economista Empecé en economía y me cambié a administración de y después empresas. pasaste a administración. ¿Pero qué te motivó? O sea, ¿cómo tú conectas la administración de empresas con tú reprogramar la mente de una persona? Bueno, eso fue una cadena, Víctor, una cadena realmente. Todo empezó cuando mi papá me dijo, si tú estudias 5 idiomas, pues cuando te gradúes del colegio, te voy a comprar un carro deportivo. Yo recuerdo que tú eras una especie de James Bond cuando yo te conocí. Entonces, Yo recuerdo, sí. todo empezó con esa meta. Él me dijo, estudia inglés, y ahí estudié entonces en el New Horizons, estudié francés, estudié en la Alianza Francesa, estudié italiano, estudié en la Y andaba en tu carro deportivo. Todavía no. Luego entonces me fui a Ah, Alemania, estudié un año allá, alemán, y ahí, claro, mi cerebro se empezó a interesar por el multilingüismo y aprendizaje de diferentes culturas. Regresé y ahí entonces ya yo tenía y 18. de todos estos idiomas, ¿cuál fue el más difícil? Porque tú aplicaste la neurociencia para entender idiomas y luego tú lo plasmaste en este libro, Claro. la potenciación neuronal, que cuando a mí me preguntan, yo le digo el título del libro de cómo aprender cualquier idioma en 10 meses. Es que eso es lo que se promueve, claro. Para mí este libro, los primeros dos capítulos, es un framework, un marco de trabajo para aprender cualquier cosa que usted quiera en la vida. Yo lo tengo en mi lista de libros junto al libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill, La magia de pensar en grande. Ese tipo de libros que para mí son impactantes, que son una guía. Usted no lo lee y lo guarda. Usted tiene que leerlo, cómo ganar amigos e influir sobre las personas, tenerlo en una esquina para repasarlo. Yo repaso mucho para poder Qué dar mis bueno. clases de programación y temas de infraestructura. Lo uso bastante. ¿Cómo tú llegaste a esa conclusión de escribir este libro? Luego que yo regresé de Alemania, entonces monté una academia de idiomas. Llegué a tener 1.000 estudiantes. Jovencito, ¿qué Sí, edad? 20, 21 años. Yo tenía cuando empecé la academia de idiomas. Llegué a tener 1.000 estudiantes, 35 profesores, yo era fundador y director académico. Y en ese punto, para mí, los idiomas o dominar 4 o 5 idiomas era normal, porque era lo que yo Ujú. hacía. Pero yo veía todo mi entorno que no le pasaba como a mí. Para aprender inglés, había muchísima lucha. Cambio, pero Y yo he pasado trabajo, aprender inglés, tú lo sabes. eso siempre me causó curiosidad. Entonces yo empecé a analizar a los estudiantes, empecé a estudiarlos, lo que no aprendían y lo que aprendían. Empecé a estudiar los factores que hacían que un estudiante aprendiera de forma acelerada. Pero ya yo sabía que yo podía aprender de forma más ágil. Y algunos estudiantes, puedo decirte que el 15 o 20% era lo que realmente aprendía, independientemente del método. Y yo conocí una persona, se llama Beliana de Castro, en ese momento era asesora del Ministerio de Educación, y me dijo, Rick Elvis, si tú estudias neurociencia educativa, tú vas a estar 20 años luz más avanzado que cualquier docente. O sea, tú teniendo 21 años, 21 años.
Ahora tú tienes 30 y algo. Ya 36, sí, ya. 26. En mi mente yo pensaba que te había dejado en 31, 31. sí, ya. No, no. No, no, y básicamente desde los 21, 22 años sí estaba Wow. en eso. Y yo empecé entonces a estudiar esa área y yo dije, wow, pero con esto yo puedo buscar una justificación científica del por qué hay estudiantes que aprenden más rápido y otros que no, pero sobre todo porque Ujú. ellos también aprendían más rápido que otros. Y yo veía la frustración, Víctor, la frustración que hay en el área de aprendizaje de idiomas. ¿Cuántos estudiantes inician a aprender, desertan o terminan y todavía no pueden dominar el idioma, pierden oportunidades de trabajo, pierden sueños también, porque hay personas que quieren, por ejemplo, irse para afuera y el inglés es un requisito Ujú. y no pueden dominarlo? Entonces, todo eso me causaba realmente indignación. Y yo quería crear algo que pudiera ayudar a cualquier persona a aprender efectivamente un idioma. Y combiné mi habilidad de poliglotismo, combiné la neurociencia educativa, lo que yo ya había estudiado y entendido e investigado sobre cómo aprender el cerebro. Y también, y es uno de los hobbies que yo tengo, Ujú. empecé a estudiar los políglotas e hiperpolíglotas de otros países. O sea que yo supe que una persona hablaba 15 idiomas después que yo me leí el libro. Pero, y tú comenzaste mencionaste a un señor que era el más grande de todos, que tenía, yo no sé, 30 y pico, no recuerdo. Lo hace mención el libro a esa persona que, pero cómo una persona llega a hablar 30 y pico de idiomas. Claro, tú estás mencionando, por ejemplo, un cardenal que se llamaba Mezzofanti, Ujú. hablaba 20 y pico, 30 y pico de idiomas, y otro investigador tiene el apellido de Emil Krebs. Él estudia, se dice que hablaba 30 y pico de idiomas también. Wow. Entonces tú te pones a pensar, ¿será eso posible? ¿Puede una persona aprender 10, 15, 20 idiomas? Gracias a la tecnología, al internet y a YouTube, se empezaron a identificar esos ¿Quiénes políglotas y eran? hiperpolíglotas. Hay muchos en diferentes países. ¿Cómo se divide el tema de políglota, hiperpolíglota? Cuando tú hablas un idioma, tú eres monolingüe. Cuando hablas dos idiomas, bilingüe. Tres idiomas, trilingüe. Cuatro idiomas, de cuatro a cinco, políglota. Y más de seis idiomas, hay una nueva categoría que se llama hiperpolíglota, que nació por la cantidad de personas que empezaron a hablar esa cantidad de idiomas. Es increíble, Víctor. Tú ves la película de X-Men, Ujú. cuando el profesor Xavier se ponía el cerebro para identificar mutantes. Así me la pasó. Wow. Pero uso YouTube, esa es mi máquina, para Wow. identificar esos hiperpolíglotas de diferentes países. Se podría decir, voy a robar algo, tú te vas a reír, pero que aquellas personas que dominan un solo idioma en esta época, pudiésemos decir que son wow, se me fue el término, eh, El monolingüismo es el el analfabetismo del siglo analfabetismo del siglo XXI. XXI. Así mismo, realmente con un mundo tan globalizado y tanto de oportunidades y necesidad que hay de aprender idiomas, necesitas por lo menos dos, por lo menos de Mm. base. Qué interesante. Y de todo ello, ¿cuál fue el más difícil? Porque tú hablas alemán. Sí, el alemán fue el más complicado y te voy a explicar por qué. Y es una técnica que utilizan los políglotas. Los idiomas se agrupan en familias de lenguas. El español, por ejemplo, Ujú. pertenece a una familia que se llama lengua romance. El español, el italiano, el portugués, el rumano, el francés son de una misma familia Ujú. y tienen El muchas. latín viene de ahí también en español, Es el origen. el origen. Se llama lengua romance porque vienen del latín. Ujú. O sea, vienen del Imperio Romano. En el Imperio Romano se hablaba latín de clase alta y latín vulgar. El ejército, los soldados hablaban el latín vulgar y eso eran los que iban a diferentes tierras a conquistar. Entonces, Ujú. cuando los soldados llegaban a una tierra conquistada, se mezclaba el idioma, el latín vulgar, con el idioma que hablaban ahí. Ahí empezaron a hacer el español, el portugués, el italiano. ¿Y qué sucede? Cuando es una familia de lengua diferente, te toma más tiempo aprenderlo. Lo que hacen también muchos políglotas es que para hablar dos o tres idiomas rápido, aprenden idiomas de una misma familia. Tú Me quieras- interesó esa técnica que tú comentaste. Yo como lector del libro y estudiante tuyo en su momento, tenemos entonces el latín, el español, el portugués, el italiano. Esa es una línea de familia. Exacto. Entonces en otra línea tenemos el inglés, El el alemán, alemán, holandés, o sea, otra línea también. Entonces tú claro que sí. hablaste de francés, También lengua de, romance. está dentro Sí, del latín. sí. Y tú mencionaste como tres líneas de No, idiomas esas, aquí. esas dos familias de lenguas, por ejemplo, poner un ejemplo. Si tú dices, ¿cómo se dice casa en español? Ok, Casa. casa.
En italiano, casa. En portugués, casa. Si tú vas al alemán, house. Si tú vas al inglés, house. Si tú vas al holandés, quiz. ¿Viste cómo se parece? Ujú. Lo mismo ejemplo, amigo en español, amico en italiano, amigo en portugués. Nos vamos al inglés, friend. Nos vamos al alemán, Freund. Nos vamos al holandés, friend. Fíjate cómo las lenguas germánicas, como el inglés, el alemán y el holandés, se parecen. Entonces, cuando tú vienes y dices, yo quiero aprender otro idioma, y te aprendes italiano y portugués, por ejemplo, tú lo aprendes rapidísimo. Entonces, la combinación de esas familias de lenguas para aprender múltiples idiomas, eso lo utilizan mucho también los Entonces, políglotras. ¿cómo hacemos nosotros los dominicanos? Porque nosotros en vez de seguir en la misma familia por necesidad, vamos al inglés, a otra familia. Entonces, tu recomendación para un padre que quiera educar a sus hijos para que aprenda entonces antes de los 15 años, como te pusieron el desafío a ti de aprender más de 3 idiomas, 4 o 5 idiomas, que se vayan por la misma línea, ¿es tu recomendación? Claro, mira, para todo padre que quiera lograr que su hijo sea políglota, es fácil hacerlo. No, pero lo primero, atención para todo padre. Primero, cómprese el libro. Usted se lo da a su hijo, se lo lee a usted y se lo lee al niño en voz alta. Y después usted va a hacer lo que dice el champion. Fíjate, es posible que tu hijo hable 5 idiomas a los 18 años. No, ¿cómo hace? Es posible. ¿Cómo lo podemos Ay, pero hacer? tú me estás frustrando porque yo duré mucho para aprender inglés. ¿Cómo lo podemos hacer? Se dice, y la ciencia nos lo demuestra, de que la mejor edad para aprender un idioma como un nativo, si que tú tengas el acento como un nativo, es antes de los 10 años. Bueno, Y entre los 10 y 18 también se puede aprender un idioma para hablarlo de forma efectiva y de forma súper buena. Pero esas son las dos mejores edades. Ahora, ¿qué pasaría si tú tienes a tu hijo que aprende el idioma materno, el español, de 0 a 8 años? Luego, de 8 a 11 años, inglés. Luego, de 11 a los 13 años, una lengua romance, que se parece al español italiano. Luego, de los 13 a los 15, otra lengua romance, portugués. Y de los 16 a los 18, entonces puede aprender o el francés o cualquier otra lengua. Y ahí tú tienes ya 5 idiomas. traducido a efectivo, ¿qué significa eso para un joven? A efectivo, Significa, llévamelo a dinero. te lo voy a decir desde una perspectiva personal. Yo he tenido oportunidades laborales donde he tenido un salario promedio por encima de la media, por ejemplo, nacional. Y ha sido porque la gente dice, pero tú hablas 4, 5, 6 idiomas. Eso, la gente dice, pero si él habla todo ese idioma, es porque es inteligente. Si él aplica esa inteligencia, y eso me pasó en Hewlett Packard, cuando me contrataron como gerente corporativo. Si él habla este idioma y lo aplica a sus funciones que va a realizar, realmente se va a dar buenísimo. Entonces, tú tienes mayores oportunidades laborales, tienes una ventaja competitiva sobre cualquiera que mande un currículum. Y aumenta también la probabilidad de tu poder estudiar o trabajar fuera del país. Te vuelve un ciudadano del mundo. Pregunta. Si lo que tú plasmas en este libro, que yo entiendo que ese libro debería estar, el gobierno debería de comprar 2 millones de este libro y repartirlo en las escuelas gratis para todos los estudiantes. ¿Por qué en la escuela se enseña inglés y no enseñamos en la misma familia para que los niños aprendan más fácil y paralelamente entonces le vamos enseñando el inglés que va a ser más difícil, pero es más fácil según comenta el libro y tu experiencia, que es algo de experiencia, no es algo que él se inventó? Aprender italiano, francés, portugués y paralelamente entonces en el bachillerato aprender inglés para que un niño cuando salga del bachillerato tenga 5 idiomas basado en la técnica. Porque es como más difícil aprender inglés solamente porque tú lo vas nadando en contra de la marea. Claro, lo que pasa es que a los docentes hay que capacitarlos en neuroeducación para que entiendan cómo funciona el proceso de aprendizaje de un niño, de un adolescente, incluso de un Volvemos a la adulto. neuroeducación. ¿Qué tan costosa es la neuroeducación? Pues, lo que pasa es que el contenido de mi libro es neuroeducación aplicada al aprendizaje de idiomas. Un docente tiene que entender todos esos conceptos que yo te dije, cómo generar novedad, cómo generar emoción, cómo conectar con el contenido. O sea, cuando vaya a preparar una clase, decir cómo yo puedo lograr que mis estudiantes deseen mi contenido y no imponerlo. No ponerse en la pizarra y escribir ya. No, no. Hay diferentes técnicas, como incluso contar historias, storytelling, debates, juegos y toda una serie de actividades que se pueden hacer para aplicar la neuroeducación.
pero hay que entrenar a los docentes. Pero también el docente tiene su responsabilidad. Pero tú como instructor de muchísimos años, ¿cuáles son como los errores más comunes que tú has visto que las personas para aprender un idioma cometen? Bueno, el primer error, El famoso, ponte a ver películas en inglés y quítale los subtítulos. yo te voy a decir por lo menos tres o cuatro errores que cometen los estudiantes de idiomas. El primero es la vergüenza al hablar. Hablar, no hablan lo suficiente. ¿Por qué? Porque ven el error como algo negativo. Y eso es algo muy, muy, muy desvirtuado de lo que hacen los políglotas. Porque tú tienes que ver el error como parte esencial del proceso de aprendizaje. Incluso si tú hablas español y tú estás aprendiendo inglés, hay un espacio, esa transición entre ambos idiomas se le llama interlengua en lingüística. Y eso se aprende y se va moldeando a través del error. Con el error tú ves dónde tú puedes mejorar, qué necesitas memorizar y cómo tú vas hablando de forma correcta el idioma. Ok, no tener vergüenza. Eso es lo primero. Lo segundo, eliminar todas esas malas concepciones falsas, como loro viejo no aprende a hablar. Eso es falso. Eso es para mí una excusa y una limitación mental que se pone la gente para decir no voy a aprender este idioma. La ciencia nos ha demostrado que cualquier persona que desee aprender un idioma o cualquier conocimiento está en su capacidad para hacerlo. La neuroplasticidad nos ha demostrado que el cerebro nunca deja de crear conexiones neuronales. En otras palabras, nunca deja de aprender. Y esto es bien importante, Víctor, porque ahí la ciencia nos demostró que tú puedes aprender un idioma, no importa si tú tienes 30, 40, 50, 60, 70 años. Wow. Las conexiones neuronales en un cerebro sano no dejan de crecer y de crearse. Qué interesante. Segundo, deje la excusa. Tercero, De la excusa. Lo otro es, y es un factor común que tienen los políglotas también, no te voy a decir común, todos. Mira, hay una conferencia internacional que se llama Polyglot Gathering, que lo hacen en Europa, donde se reúnen cientos de políglotas y de hiperpolíglotas. Ahí va gente de toda parte del mundo a ver y conocer cuáles son esas técnicas que ellos utilizan para aprender de forma acelerada, 10, 15, 20 idiomas. Está el ejemplo de Richard Simscott, que habla como 30. Y tú puedes ver videos de él en YouTube hablando de forma fluida. Y tú dices, wow, 30. Hay un factor común, Víctor, y es no dependen ni de una academia ni de un maestro. Son autodidactas. El autoaprendizaje es uno de los grandes secretos de los políglotas. ¿Por qué? Porque tú no tienes que esperar, por ejemplo, si tú coges clase un sábado, tú no tienes que esperar llegar a la clase para que te expliquen el verbo to be, que los adjetivos, que cuando tú puedes en un segundo buscar en Google esa información. Si tú ves el temario de un curso y tú dices, ok, me van a dar este tema, este tema, este tema, ¿por qué tú no te adelantas? Busca la información, ve cómo se forma, ve cómo se estructura, lo practica, lo aprende y en la clase tú vas a practicar, a consolidar y a validar y a hacer preguntas. Entonces, no depender de un programa y ser autodidacta es de los grandes o secretos. tú lo que quieres que te manden a secuestrar con toda esa academia que hay por ahí afuera. Tú puedes hacerlo de forma paralela, tú puedes tomar tus clases y también Y hay gente, me aplicar. imagino, que le ha funcionado. Entonces, el tercero, aprenda o desarrolle la habilidad de ser autodidacta. Todo hacker es buen autodidacta porque aprende. El significado de ser autodidacta es entender cómo tú aprendes. Yo converso mucho de eso con los amigos. Hay personas que aprenden viendo videos, otros leyendo libros, Ujú. otros conversando. Me gusta mucho utilizar el cono del aprendizaje, que habla mucho de cómo tú entender. Y en el cono del aprendizaje dice que tú recuerdas el 90% de eso que tú hablas, de eso que tú lees, pero que sobre todo de lo que practicas, lo que tú practicas. Y tú siempre me has dicho que tú hablas solo en los semáforos cuando estás aprendiendo un idioma Sí, nuevo. te hablé con conversaciones conmigo. Háblame de eso, háblame de esa técnica. Mira, fíjate, uno de los errores también más grandes que cometen los estudiantes es tener poco contacto con el idioma. Un idioma no se aprende estudiando de vez en cuando. No se aprende tú estudiando un sábado y después pasaste la semana sin tener contacto. Y eso tiene una explicación. Y eso son de las cosas que yo promuevo. O sea, yo te doy un consejo, una técnica y te busco un respaldo científico, no porque yo creo, independientemente de que a mí me ha dado resultado aprender múltiples idiomas. Entonces, en tu cerebro
existen 100.000 millones de neuronas. Cada una de esas neuronas se combinan con otras 10.000, formando trillones de conexiones y formando cargas eléctricas cuando se juntan esas neuronas que viajan a 300 kilómetros por hora. Cuando se juntan esas neuronas, es lo que crea el conocimiento en el cerebro. Cada vez que tú te aprendes un nombre, una palabra, algo, se forma una red. Como una ruta para encontrar la información. Como una ruta. ¿Qué sucede? Cuando tú utilizas el conocimiento, esa red se fortalece y tú recuerdas la información. Cuando tú no utilizas el conocimiento, se olvida. Entonces, mientras más contacto tengamos con el idioma, más se fortalecen esas redes y por ende la información tú la vas a poder utilizar de forma espontánea en una conversación. Entonces, el contacto diario con el idioma es algo necesario. Y es uno de los grandes errores también de los estudiantes. Por eso es la técnica que tú me hablabas un día, que me hablabas de que tú conversabas solo contigo mismo en el vehículo. Háblame de eso. ¿Cómo es el asunto? Dame ese ejemplo para que la gente arranque. Atención, a partir de hoy te va a ver a dominicano hablando solo en los semáforos. No es que están locos, es que están aprendiendo un idioma nuevo gracias a Riquelme y Valerio. Háblame de esa técnica. Lo que hace que uno de los principios, por ejemplo, del libro, porque en el libro yo presento 5 principios. Presento lo que es la mentalidad, la inmersión lingüística, el aprendizaje espaciado, el autoaprendizaje y la comunicación. Y en el tema de la comunicación es que un idioma, ¿para qué tú lo aprendes? Para comunicarte. Sí. Entonces, una de las mejores formas para tú memorizar el contenido es estableciendo conversaciones. Y no solamente estableciendo cualquier conversación, sino contextualizándola. Tú buscar una situación real de tu vida y poner ejemplos. Eso me gusta. Tú me hablaste de eso hace como 5 años y me encantó. De hablar de lo que tú haces. Sí. Por ejemplo, si tú eres pintor de pintura acrílica, tú tienes que hablar inglés relacionado a colores, a pintura, a temas de paredes. Mira, ahí está. Pero... es una patilla que me toca a esta hora. Pero eso tiene una explicación. Ya ellos saben ya. Eso tiene una explicación y es que si tú te aprendes el vocabulario relacionado a tu entorno, tú vas a tener que utilizarlo con más frecuencia. Y como lo vas a utilizar con más frecuencia, más se fortalecen esas redes neuronales y por ende tú vas a recordar mejor la información y tú la ves más útil. Incluso, Víctor, hay una técnica que también utilizan los políglotas que se llama listas de frecuencia. Se dice que en un idioma hay 200 verbos que son los más comunes. Y eso también lo he utilizado yo. Pues está bueno ese hack. Claro, en vez de tú aprenderte información y vocabulario que tú no vas a utilizar, búscate de una vez la lista de los 200 verbos utilizados, la palabra más frecuente y enfócate en estudiarla rápido, porque eso te va a permitir a ti hablarlo de forma básica en el menor tiempo posible. Porque tú tienes que aprenderte, por ejemplo, la palabra solicitar y no te aprendes la palabra pedir. Hay sinónimos que son vocabularios más formales, menos frecuentes. Aprende la palabra pedir, que es lo que se utiliza. Y así, cuando tú lo digas a alguien que hable el idioma, lo va a entender de una vez. Sí, para no querer como hablar más fino. Esto se parece tanto a la programación real de software. Porque cuando tú me hablas de la familia de los lenguajes, en los software, en los lenguajes de programación, también hay familias. Entonces tú tienes C, tú tienes C#, tú tienes Golang, que son como de la misma familia, que la semántica del código se parece. Tú tienes Node.js, React.js, JavaScript, que son de la misma familia. Y cuando tú quieres aprender un lenguaje, si tú te aprendes el lenguaje de la misma familia, en un año fácilmente tú manejas 3 plataformas. Si conoces uno, versus tú irte a aprender Python, que es completamente diferente al stack de Node.js y al stack de C# o Golang o C, es más difícil todavía. Qué interesante toda esta práctica que tú muestras. Hoy día, ya que tú manejas, creo que 7 idiomas, sí, que has creado tantas cosas, todos estos desafíos, me imagino que tu papá se siente orgulloso de ti, porque ya tú no aprendiste 3, sino que aprendiste 7. Sí, claro. Lo que quería era comprarme un carro y yo le monté una academia de idiomas y escribí un libro. Si tú te devuelves al pasado, ¿qué tú le dirías a ese joven que se fue para Alemania a aprender? Que me imagino que se fue con miedo, que se fue con un poquito de ansiedad, alegre también porque va a conocer otra cultura. Sí. ¿Qué consejo tú le hubiese dado para que aprenda más? Que se siga enamorando de los idiomas, que realmente ese conocimiento va a aportar mucho valor a la vida de las personas, que realmente dominar múltiples idiomas aumenta la probabilidad de éxito profesional y sobre todo que esa se va a convertir en una de sus grandes pasiones.
Qué duro. Eh, Entonces, podemos decir que tú eres la persona que más idiomas maneja en la República Dominicana. yo no sé si aparecen más personas. Porque, por ejemplo, vamos a poner el caso de un dominicano que se llama José Luis Matos. Cuando yo publiqué Ujú. mi libro, me llama un joven y me dice, yo me llamo José Luis, yo hablo 7 idiomas. Y yo, ¿cómo? Y yo, qué raro. Y yo le José digo, Luis, el joven que fue a los pensaros de ellos. sí. Y Siete yo le también. digo, wow, pero ¿tú eres dominicano? Me dice, sí. Entonces, resulta, y para hacer breve la historia, al nacer, a José Luis se le enredó el cordón umbilical Ujú. y le cortó el oxígeno y tuvo una parálisis cerebral. Y eso lo postró a una silla de ruedas durante toda su vida. Él solamente puede mover, por ejemplo, la cabeza y los brazos. Y ese joven se convirtió en un políglota y él me mandó fotos de las graduaciones que de mandarín, que de japonés. ¿Qué? Y hablamos en diferentes idiomas. Y yo me impacté tanto que yo incluso lo fui a visitar a su Wow. casa. Yo recuerdo ahí que yo le hice varias preguntas y él me dijo que su motivación más grande fue conocer diferentes culturas y que uno de sus secretos fue confiar en él mismo. Qué duro. Y pensar que realmente los idiomas abren puertas a nuevas ideologías y nuevas culturas. Qué duro. ¿Cuáles son esos idiomas que tú manejas? Los siete. Inglés, francés, italiano, Inglés, alemán, francés, italiano, alemán creol y portugués, y básico. portugués. Básico. Y tú no has intentado aprender de lo de Asia, japonés. Yo empecé, me alfabeticé en el hiragana, en katakana, en japonés. Empecé a estudiarlo porque me gusta mucho incluso el sonido, cómo suena. Ujú. Voy a seguir con el japonés y luego voy a seguir con el mandarín. Pero no importa el idioma que tú elijas. Si tú aplicas los principios que yo te muestro en este libro, que te hablé, por ejemplo, de la mentalidad, ese es el pilar número uno de cualquier persona que quiera aprender un idioma. O sea, ese es lo primerito. Toda meta que conlleva un esfuerzo a largo plazo necesita una preparación mental. Es que incluso cuando tú vas a una dieta, por ejemplo, la Ujú. mayoría de gente empieza y después la Sí, deja. se Pasa raja. con los idiomas. Lo primero que tú tienes que determinar es cuál es tu motivación. Hay dos tipos de motivaciones: intrínseca, que es la que viene de adentro, y extrínseca, es la externa. Cuando tú tienes la motivación intrínseca, que tú quieres hacer las cosas, no porque tú vas a ganar más dinero, no porque te dijeron, sino por tu realización personal, la cosa cambia. Entonces, tú tienes que pensar cómo el idioma está alineado a tu propósito y metas de vida, para que tú le veas la relevancia emocional que dijimos al inicio con el caso de los docentes, y Ujú. tú entonces no solamente lo recuerdes mejor, estudies mejor, sino que te esfuerces de manera que tú no sientas que un sacrificio que tú estás haciendo, sino una meta que te va a ayudar a lo que tú quieres lograr en tu vida. Qué duro. Eso es lo primero. Lo segundo es la inmersión lingüística. Un hackeo, te puedo decir, transforma todo tu entorno al idioma meta, al idioma que tú quieres aprender. Tú empiezas a aprender inglés, pon tu teléfono en el idioma inglés. La televisión, Netflix, todo lo que te rodea La en novia inglés. que tú tienes, no la dejes, pero trata de conseguirte una que hable inglés. Mejor todavía. Te van a salir Entonces, los papeles. entonces, esa inmersión lingüística va a hacer que tú constantemente tengas contacto con el idioma. Lo otro, champion, es el aprendizaje espaciado. Eso es otra técnica súper importante. Ya hay estudios que han demostrado de que cuando tú estudias un contenido en diferentes momentos del día, diferentes intervalos de tiempo, tú recuerdas mejor la información. En vez de estudiar una hora completa seguida, divídelo en bloques de 20 minutos. 20 minutos en la mañana, 20 minutos en la tarde y 20 en la noche. Eso hace y evita que, por ejemplo, lo que le pasa a mucha gente, yo voy a estudiar inglés cuando llegue a la casa. Llega cansado, no le da, nada más pensar que va a estudiar una hora, le da pereza y no se pone en eso. Pero si tú estudias 20 minutos en la mañana, 20 minutos en tu hora de almuerzo y 20 en la tarde, no interrumpe con tu rutina del día y tu cerebro lo memoriza mejor. Muy bonito. Champion, gracias por Eh, tu tiempo, por estar aquí. No sé si tienes un mensaje final, si tienes algún evento, una capacitación que tú quieras invitar a las personas de la audiencia de Mente de Hacker. bueno, puedo decirte que sigan estudiando estos principios, prepara tu mentalidad, sumérgete en el idioma, aplica el aprendizaje espaciado, aprende de forma autodidacta y aplica la comunicación constantemente. Si tú aplicas eso, puedes aprender de forma acelerada en un tiempo récord, realmente. Y a los docentes también les recomiendo que se enfoquen en aprender cómo funciona el cerebro, cómo aprende el cerebro, que se vayan más de lleno a lo que es
estudiar las motivaciones de los estudiantes, porque un docente, no solamente de idiomas, de cualquier área, un docente tiene que tener una personalidad inspiradora, un profundo conocimiento de su área y un inmenso deseo y pasión por transformar la vida de sus estudiantes a través de la materia que imparte. Qué duro. Fuera de tu libro, ¿qué otro libro tú le recomendarías a la gente? Eh, Fuera de mi libro, bueno, en mi segundo libro también, Cómo seducir el cerebro en tus capacitaciones. Si tú eres profesional y deseas aplicar el ciclo profesional de capacitación y neuroeducación a la misma vez, entonces te Ese es recomiendo como tener para los profesores. profesores, coaches, entrenadores, conferencistas que quieran aplicar la neuroeducación y puedan entonces eficientizar su proceso de enseñanza. Excelente. ¿Y estos libros los podemos conseguir En dónde? Amazon. En Amazon. A través de Amazon escribimos tu nombre, Riquelvis Valerio, y aparecen los dos, ¿verdad? Correcto, correcto. Perfecto. ¿Tienes alguna capacitación, un evento que quieras invitar en el futuro? No, pueden seguirme en mis redes, Riquelvis Valerio. Ahí yo publico capacitaciones en diferentes áreas aplicadas a la neurociencia, como neuroeducación, neuroidiomas también, neuroventas también, que es un conocimiento en tendencias. Y bueno, ahí se me pueden mantener actualizados también, ver la información de mis libros y todo. Champion, ya para cerrar, en el 2008, cuando nosotros estábamos caminando por Manhattan, que nos pasó la rubia hablando alemán, ¿tú te diste cuenta de que ella estaba hablando alemán porque tú la chequeaste o porque tú pusiste atención en El eso? idioma, el idioma, realmente el alemán se oye muy pesado, tú lo identificas de una vez. Champion, gracias por estar aquí. Un hermano, la verdad que estoy complacido de esta conversación. Gracias por estar conectado en este episodio de Mente de Hacker. Nos vemos en la próxima.